La luz fluorescente de la sala de interrogatorios de Ace parpadeaba con un zumbido apenas perceptible, un eco irritante en el silencio cargado. Miguel, sentado erguido, con las manos entrelazadas sobre la mesa fría de metal, observaba al agente Robles. Los ojos del agente, pequeños y penetrantes, lo escrutaban, buscando cualquier indicación de miedo o evasión. Miguel no les ofrecía nada, solo una calma inquebrantable que parecía irritar a Robles más que cualquier acto de rebeldía. Fuera de la ventana opaca, la ciudad se extendía, indiferente a la pequeña batalla que se libraba dentro. Dentro de Miguel, sin embargo, la tormenta era contenida, una furia silenciosa que había aprendido a domar hace mucho tiempo, pero que ahora amenazaba con desbordarse. Cada pregunta, cada insinuación sobre su estatus, sobre su origen, sobre su verdadera lealtad, era un golpe que recordaba viejas heridas, la constante necesidad de justificar su existencia, su lugar en una tierra que clamaba ser suya. El aire se volvió espeso, denso con la expectativa de una confesión que Miguel no tenía intención de ofrecer, no de la forma en que ellos la esperaban. Su mirada se mantuvo firme, una roca inamovible frente a la marea de la desconfianza institucional. Sabía que esta era una prueba más, otra barrera impuesta por un sistema que juzgaba por el color de la piel, por la pronunciación del apellido, antes que por el mérito o la verdad de un corazón. El tiempo se estiraba, cada segundo un desafío silencioso, una afirmación tácita de su resistencia. La determinación que lo había llevado a través de otras batallas, más ruidosas y letales, se manifestaba ahora en la quietud de su postura, en la ausencia de cualquier temblor en su voz interior que, de haber sido audible, habría resonado con la fuerza de un juramento. Esta no era solo una cuestión de papeles, era una cuestión de dignidad, de la verdad que cargaba en su sangre y en su espíritu, una verdad que ellos se negaban a ver. El agente Robles se inclinó hacia adelante, su voz grave, un matiz de impaciencia que comenzaba a fracturar su fachada profesional. Miguel Herrera, ciudadano mexicano, ingresó ilegalmente en 2008. Tenemos su perfil, sus conexiones, todo. La carpeta sobre la mesa se abrió con un chasquido seco, exponiendo fotografías borrosas y documentos con encabezados oficiales. Las palabras del agente eran como puntas de alfiler, diseñadas para perforar la compostura de Miguel. Pero Miguel solo observaba, su mente registrando cada palabra, cada suposición. Recordó una tarde en la base, bajo un sol abrasador, el sargento repitiendo la máxima: «La calma es tu arma más letal». Era una lección que había dominado no solo en el campo de entrenamiento, sino en la vida misma. La calma lo había salvado más veces que cualquier munición. A su lado, una pila de papeles, su propia verdad, esperaba ser revelada, pero no en los términos de ellos. No todavía. Un pequeño tic en el ojo de Robles delataba su frustración ante la inexpresividad de Miguel. El agente esperaba una reacción, un indicio de culpabilidad, de miedo, de la desesperación que solía preceder a las admisiones. Miguel le ofrecía solo la quietud de un lago profundo, sus corrientes ocultas, insondables para miradas superficiales. Había pasado años aprendiendo a controlar cada músculo, cada expresión, a convertir su rostro en un escudo, no por ocultar una mentira, sino por proteger una verdad de ser distorsionada. La injusticia se sentía familiar, un eco persistente desde la infancia, pero ahora la sentía en un contexto diferente, más cruel y deshumanizador. El sistema, tan vasto y monolítico, lo había etiquetado antes incluso de escuchar su nombre completo. Y él, Miguel, no cedería a la narrativa preconcebida. Su resistencia no era desafío, era afirmación. Un segundo agente, Davis, entró en la sala, sus pasos resonando con autoridad. Davis era más joven, más enérgico, con una arrogancia que brillaba en sus ojos. No se sentó. Se apoyó contra la pared, los brazos cruzados, una presencia intimidante. «Estamos perdiendo el tiempo, Robles», espetó Davis. «Este tipo es como todos los demás. Se hace el duro.
5 minutos y estará suplicando por un abogado. Sus palabras eran una corriente helada, un intento directo de desestabilizar a Miguel. Miguel, sin embargo, las procesó como ruido de fondo, sus pensamientos fijos en la ironía de la situación. Se le trataba como a un criminal, un ilegal, cuando la vida le había enseñado a defender las mismas leyes que ahora se usaban para encasillarlo. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de una bahía brumosa en la madrugada apareció en su mente. El frío húmedo calando los huesos, la carga del equipo pesando sobre sus hombros, la disciplina, la perseverancia, las horas interminables de entrenamiento donde la mente y el cuerpo se forjaban en una sola arma. Era un contraste tan abismal con la farsa que se desarrollaba ante él, que casi sonrió, pero mantuvo la línea, su rostro una máscara impasible. Davis, interpretando la falta de reacción como insolencia, se irguió. Tenemos testimonios de vecinos, historial laboral irregular, transferencias de dinero al extranjero. Cada pieza encaja, Herrera. Es hora de dejar de fingir. Cada acusación era una capa de prejuicio que intentaban colocarle, una narrativa que no era la suya. Pero Miguel sabía que las verdades tienen la fuerza de demoler las construcciones más elaboradas de la mentira. Su respiración se mantuvo rítmica, controlada, como la de un buzo que conoce la profundidad de las aguas que lo rodean. La tensión en la sala no lo asfixiaba, lo fortificaba. La frustración de los agentes era palpable, densa en el aire, casi una entidad propia. Robles golpeó la mesa con su palma abierta. «Basta de juegos, Herrera. ¿Qué esperas conseguir con este silencio? ¿Crees que no sabemos cómo funciona esto? Unos cuantos años en la sombra y luego de vuelta a México. No hay escapatoria». Su voz se elevó, impregnada de una amenaza apenas velada. Davis, con una sonrisa mordaz, añadió: «Quizás su familia, sus conexiones, tengan algo que decir al respecto. No querrás que ellos también sufran, ¿verdad?». Las palabras sobre su familia golpearon a Miguel con más fuerza que cualquier golpe físico. Fue un recordatorio de por qué había hecho lo que hizo, de los sacrificios que lo habían llevado por un camino tan improbable. Su mandíbula se apretó, un músculo en su mejilla saltando apenas perceptible. En un instante fugaz, se vio a sí mismo en medio de una misión, la presión insoportable, la vida de sus compañeros dependiendo de su decisión. El sudor le corría por la espalda, la adrenalina quemándole las venas, pero la mente, fría y calculadora, tomaba la decisión correcta. Esa misma templanza lo anclaba ahora. No había miedo en él, solo una ira contenida, silenciosa, contra la injusticia de la amenaza, contra la condescendencia que implicaba que su vida valía menos, que sus lazos de sangre eran una debilidad a explotar. Su mirada, hasta ahora tranquila, adquirió un filo, una intensidad que hizo que Robles, por un microsegundo, retrocediera imperceptiblemente. La habitación se encogió, convirtiéndose en un campo de batalla psicológico. Miguel no había dicho una palabra, pero su presencia llenaba el espacio con una resistencia silenciosa que era más elocuente que cualquier grito. Fue entonces cuando Miguel, con una voz que era más una resonancia que un sonido fuerte, rompió el silencio. «Mi nombre es Miguel Herrera, y soy mexicano, pero no de la forma en que ustedes lo entienden». Sus palabras fueron concisas, cada sílaba cargada con un peso innegable. La declaración no era una negación, sino una recontextualización, un desafío a sus prejuicios implícitos. Los agentes intercambiaron una mirada de incredulidad. Luego una sonrisa de suficiencia se extendió por el rostro de Davis. «Ah, el truco del soy mexicano pero soy diferente». Escuchamos eso todo el tiempo, Herrera. No es muy original. Robles, sin embargo, frunció el ceño, una pizca de cautela en sus ojos. La voz de Miguel no había sido la de un hombre asustado. Era la voz de un hombre que controlaba la narrativa, incluso en estas circunstancias adversas. Un golpe a la puerta. Una joven abogada de oficio, Elena Ríos, entró. Su expresión una mezcla de cansancio y preocupación. Llevaba una pila de expedientes bajo el brazo. Miró a Miguel, luego a los agentes.
Señores, mi cliente tiene derecho a una representación. ¿Podemos proceder con la audiencia preliminar, por favor? Elena era joven, pero su mirada sobre Miguel fue diferente, más inquisitiva que condescendiente. Miguel, a su vez, la observó con la misma intensidad que había dedicado a los agentes, evaluando, buscando una señal de comprensión. Era un nuevo jugador en el tablero, y el juego estaba a punto de cambiar. La tensión en la sala se transformó, de un enfrentamiento directo a una danza más compleja de poder y estrategia. Elena se sentó al lado de Miguel, su silla rechinando sobre el linóleo. Con un susurro rápido, le preguntó, ¿está bien? ¿Le han presionado? Miguel asintió levemente, sin apartar la vista de los agentes. Estoy bien, abogada. Solo confundido. Su voz era plana, sin emoción, pero la palabra confundido era una capa delgada sobre una verdad más profunda. Elena notó la calma antinatural de Miguel, la forma en que sus ojos observaban a los agentes sin miedo. Había visto a muchos clientes en situaciones similares, pero ninguno con esa quietud. Le entregó un papel a Robles. Solicitamos una revisión exhaustiva de todos los documentos y un aplazamiento para preparar nuestra defensa adecuada. Mi cliente no es quien ustedes creen que es. Davis soltó una carcajada. Por supuesto que no. Siempre son malentendidos. Escucha, abogada. No hay nada que revisar. Los hechos son los hechos. Robles, sin embargo, tomó el papel, su expresión endureciéndose. Él había estado en esto más tiempo, y la certeza en la voz de Elena, aunque pequeña, lo había alertado. Miguel, en su mente, revisaba los eventos que lo habían llevado a esa sala, las decisiones que lo habían forjado, desde el calor sofocante de Arizona, limpiando la casa de su abuela, hasta las noches frías y silenciosas en el desierto, esperando la señal. La gente siempre lo había subestimado, desde los compañeros de escuela que se burlaban de su acento, hasta los reclutadores que dudaban de su complexión, pero siempre había demostrado lo contrario, no con palabras, sino con acciones. Y ahora, una vez más, el escenario estaba listo para que la verdad hablara por sí misma. El silencio de Miguel era su desafío más audaz, su forma de preparar el terreno para la inevitable revelación. Elena se puso de pie, su voz ahora firme, sin el rastro de la inicial vacilación. Abrió el expediente que llevaba y comenzó a hablar, sus palabras resonando con una creciente autoridad que sorprendió a los agentes. Mi cliente, Miguel Ángel Herrera, no niega sus raíces mexicanas. De hecho, las abraza con orgullo. Pero sus suposiciones sobre su estatus son profundamente erróneas y, francamente, ofensivas. Hizo una pausa, mirando directamente a Davis, cuya sonrisa se había desvanecido. Miguel Herrera es un ciudadano de los Estados Unidos, un ciudadano que ha servido a este país con honor y distinción. Las palabras flotaron en el aire, creando un silencio abrupto y tenso. La atmósfera en la sala se cargó de una nueva energía, una mezcla de incredulidad y una incipiente conmoción por parte de los agentes. Robles frunció el ceño, su cerebro trabajando a toda velocidad para procesar la implicación. Davis se irguió de la pared, sus ojos fijos en Elena, luego en Miguel, buscando alguna señal de engaño. Miguel se mantuvo imperturbable, su mirada fija, permitiendo que las palabras de su abogada, tan esperadas, se asimilaran en la mente de sus interrogadores. Era el momento de la inversión de poder, una de las lecciones más duras que la vida le había enseñado. El que subestima, lo hace bajo su propio riesgo. Recordó el rostro de su padre, un hombre de pocas palabras pero de inmensa dignidad, quien le había enseñado que el verdadero valor no se grita, se demuestra. Y Miguel, en esa sala fría y hostil, estaba a punto de demostrarlo, no con una explosión de ira, sino con la tranquila certeza de su verdad. Elena no les dio tiempo para reaccionar. Con un gesto fluido, extrajo una serie de documentos del expediente y los colocó sobre la mesa, deslizándolos hacia Robles. Aquí está su certificado de nacimiento, señor. Nacido en San Diego, California. Y aquí sus registros de servicio militar,
Incluyen su alistamiento, sus calificaciones de entrenamiento y sus condecoraciones. Cada documento era una estocada, no solo contra el caso que habían intentado construir, sino contra la narrativa que habían asumido. Los ojos de Robles se abrieron ligeramente mientras tomaba los papeles. Sus cejas se fruncieron mientras la incredulidad se transformaba lentamente en una comprensión sombría. Davis se acercó a la mesa, su rostro un estudio de confusión y creciente vergüenza. Vio el sello oficial, las estrellas y barras, las fechas que corroboraban lo que Elena estaba diciendo. La sala se llenó con el sonido de los papeles al ser manejados, cada hoja una pieza más del rompecabezas que desmantelaba su caso. Miguel finalmente permitió que una leve sonrisa apareciera en la comisura de sus labios, una que era más de ironía que de triunfo. Siempre se habían jactado de su conocimiento de campo, de su capacidad para identificar a los ilegales, pero su sistema de clasificación había fallado miserablemente, ciego a la complejidad y a la verdad detrás de una piel morena y un apellido hispano. Las miradas evasivas de los agentes, su incomodidad creciente, eran una vindicación silenciosa, un recordatorio de que la arrogancia ciega a la verdad más evidente. La atmósfera se había vuelto eléctrica, el peso de la revelación cayendo sobre ellos con la fuerza de un rayo. Robles levantó un documento, sus ojos fijos en las palabras. Navy SEAL, leyó en voz baja, casi un susurro. La palabra resonó en la sala, un eco poderoso de la identidad oculta de Miguel. El certificado de nacimiento era irrefutable, el árbol genealógico que se extendía en México. Sí, pero la rama principal profundamente arraigada en suelo estadounidense. Y los registros militares eran aún más elocuentes. Despliegues en zonas de combate, misiones clasificadas, medallas por valor. La arrogancia de Davis se desinfló como un globo pinchado. Su rostro se puso pálido, y su postura, antes tan segura, se encorvó. Las miradas que lanzaban a Miguel ahora no eran de superioridad, sino de una vergüenza apenas contenida. La inversión de las dinámicas de poder era completa, abrupta y devastadora para ellos. Miguel observó sus reacciones, el sutil colapso de su autoridad, el shock al darse cuenta de que no habían estado interrogando a un inmigrante sin documentos, sino a un héroe nacional, un hombre que había arriesgado su vida repetidamente por el país que ahora lo acusaba. Su ira contenida no era una explosión, sino una corriente subterránea que lo había impulsado. No había necesidad de gritar. La verdad, despojada de adornos, era la acusación más potente. La ironía de la situación era brutal. Ellos, los guardianes de las fronteras, habían intentado deportar a uno de los guerreros más letales de la nación, basándose únicamente en su apariencia. La sala, antes un lugar de intimidación, se había convertido en un monumento a la miopía institucional. El silencio final en la sala fue más elocuente que cualquier palabra. Robles, con el rostro lívido, recogió los documentos y salió de la sala sin decir una palabra, presumiblemente para informar a sus superiores de su error catastrófico. Davis se quedó un momento más, incapaz de mirar a Miguel directamente a los ojos, su vergüenza tan palpable que casi se podía tocar. Luego, se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta. Elena miró a Miguel, una mezcla de alivio y admiración en sus ojos. «Miguel, ¿por qué no lo dijo antes?» Miguel la miró, su expresión serena pero profunda. Porque ellos no querían escuchar. Querían una historia ya escrita. Mi verdad no encajaba en su narrativa. Se levantó, su postura revelando no solo el entrenamiento militar, sino la dignidad forjada en una vida de desafíos. No había triunfo en su rostro, sino una quietud reflexiva. La batalla había sido ganada, no con agresividad, sino con la tranquila fuerza de la verdad y la persistencia. La confrontación moral se había librado, y el sistema, por un momento, se había visto obligado a confrontar su propio sesgo. Miguel caminó hacia la puerta, su sombra alargada por la luz fluorescente. El pasillo afuera, antes un laberinto de incertidumbre, ahora se sentía como un camino abierto.
El incidente era un microcosmos de una lucha más amplia, una contra la invisibilidad, contra la suposición. Y Miguel, el joven mexicano que era un Navy SEAL, había reivindicado su lugar, no con un rugido, sino con la silenciosa pero inquebrantable fuerza de su existencia.